No beba eso, señora, por favor. La taza de porcelana temblaba en las manos de Aisha Carter mientras se inclinaba sobre la pulida mesa del comedor, con el vapor enroscándose como una advertencia que no podía ignorar. Aisha era solo la ama de llaves de la extensa finca del magnate tecnológico Julian Hart, pero en esa mansión se fijaba en todo, sobre todo desde que la madre de Julian, la señora Lorraine Hart, se mudó allí. Desde el día en que Lorraine llegó, la esposa de Julian, Vivian Hart, lucía una sonrisa fría y cortante como el cristal. Lorraine comenzó a desvanecerse poco a poco, con pasos pequeños y aterradores. Náuseas, mareos, una debilidad repentina que siempre parecía aparecer después de la especialidad de Vivian. Aisha intentó acallar sus sospechas hasta que una noche vio el destello de algo transparente en la mano de Vivian, un frasco sin etiqueta. Vivian vertió unas gotas en la taza. El pulso de Aisha latía más fuerte que el silencio de la lámpara de araña. Detuvo a Lorraine a tiempo, vertió el té en el fregadero y escondió el frasco como si fuera un latido que había recuperado. Pero sabía que sus palabras por sí solas nunca serían suficientes. Así que hizo lo que la invisibilidad le había enseñado. Reunió pruebas. Con la ayuda de su familia, Aisha instaló una pequeña cámara cerca de la bandeja del té. Silenciosa, paciente, implacable. Cuando Julian finalmente se enfrentó a Viven, la verdad cayó como un trueno. El té no era cuidado. Era control alimentado por la desesperación y el dinero. Las luces de la policía bañaron las paredes de la mansión de azul mientras el mundo de Viven se derrumbaba. Lorraine se recuperó y volvió a sus amables rutinas y a su trabajo benéfico. Y Aisha ya no era invisible. Julian le subió el sueldo, firmó un contrato en regla y le pidió que se quedara, no como sirvienta, sino como la compañera de confianza de Lorraine, porque la persona que había salvado a la familia era aquella a la que casi nunca habían prestado atención. En las semanas siguientes, la mansión se sintió más tranquila, pero no en paz. Era el tipo de silencio que llega después de una tormenta, cuando todos están de pie entre los escombros fingiendo que ya no pueden oler la lluvia. Aisha Carter se mantuvo cerca de la señora Lorraine Hart, ahora oficialmente como su compañera. Sin embargo, no podía borrar de su memoria lo frágil que se había vuelto Lorraine, lo rápido que una mujer fuerte podía quedar reducida a susurros y manos temblorosas. Había comenzado de manera tan sutil que incluso Aisha se cuestionaba a sí misma. Lorraine se excusaba del desayuno con una leve sonrisa y presionando la palma de la mano contra el estómago. Solo un poco de náuseas, decía, como si fuera de mala educación admitir el miedo. Algunas tardes, Aisha la encontraba sentada junto a la ventana, mirando fijamente al jardín como si hubiera olvidado los nombres de las flores que una vez amó. Otros días, los pasos de Lorraine vacilaban en las escaleras, con los dedos aferrados a la barandilla como si fuera lo único que la mantenía en pie. Aisha comenzó a seguir el patrón, de la misma forma en que se sigue el rastro del dolor en silencio, casi avergonzado, como si darse cuenta de él pudiera hacerlo real. Los peores episodios de Lorraine no se producían después de comidas copiosas o largos paseos. Se producían después de un ritual concreto, la especialidad de Vivian Hart. Una taza de porcelana ofrecida con modales perfectos, una cucharilla removiendo en suaves círculos, un beso de vapor elevándose entre ellos como un secreto. Vivian insistía en prepararlo ella misma. Le ayudaba a calmarse. Se lo decía a Julian Hart con una mirada que desafiaba a cualquiera a dudar de su devoción. Julian quería creerla, como siempre hace la gente cuando la mentira se disfraza de amor. Estaba ocupado y agotado llevando un imperio sobre sus hombros, y Vivian hablaba el lenguaje de la tranquilidad con tanta fluidez que sonaba como la verdad. Aisha, por su parte, vivía en los espacios entre sus palabras. Veía lo que la gente no decía. Se fijaba en lo que ellos no veían. Lorraine bebía a sorbos y asentía educadamente, y en menos de una hora su piel palidecía y sus ojos perdían el foco. Una vez, Aisha oyó un leve golpe y corrió a ver qué pasaba. Encontró a Lorraine sentada en el suelo del baño, con la frente brillante de sudor y los labios temblorosos, como si intentara contener algo más que las náuseas.
Aisha se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza, y la sujetó por los hombros con tanta delicadeza como si estuviera sosteniendo algo frágil. No entiendo lo que me está pasando, susurró Lorraine, con un tono de orgullo que dolía al oírlo. No soy, no soy débil. No eres débil, dijo Aisha, aunque las palabras le sabían a hierro en la boca. Quería contárselo todo, cada observación inquietante, cada sospecha que se formaba como un moratón. Pero el miedo no es solo para la víctima. El miedo también es para el testigo, el que habla y es ignorado, el cuyo cargo se convierte en una excusa para que los demás no le escuchen. Aisha había aprendido eso por las malas mucho antes de pisar estos suelos pulidos. Aún así, no podía dejar que continuara. Empezó poco a poco, manteniendo a Lorraine hidratada, reduciendo cualquier cosa que pudiera alterar su estómago, ajustando su horario para asegurarse de que descansara. Pero ningún cambio importaba. Lorraine mejoraba y luego volvía a derrumbarse, siempre después del té. Era como si la casa tuviera un latido y Viven controlara el ritmo. A Aisha se le encogía el pecho cada vez que aparecía la bandeja. Empezó a ofrecer alternativas. Agua de jengibre, manzanilla, leche caliente sin nada, cualquier cosa que pudiera poner entre Lorraine y esa taza sin dar la alarma. Los ojos de Vivian se agudizaban cada vez. Ya lo tengo, decía Vivian. Con voz melosa tomaba la bandeja de las manos de Aisha, como si estuviera tomando el control del aire de la habitación. Y Aisha daba un paso atrás, forzando su rostro a mantener la calma mientras sus instintos gritaban. Porque Lorraine no solo se estaba poniendo enferma, se estaba desvaneciendo. Y Aisha podía sentirlo como si estuviera viendo una vela arder cada vez más, sabiendo que alguien estaba cerca, fingiendo que no era él quien alimentaba la llama. Esa noche, el aire de la cocina se sentía más pesado que las encimeras de mármol, cubiertas de jabón de lavanda, y algo más oscuro que Aisha no podía nombrar. La mansión se había ido durmiendo por etapas. Las luces se atenuaron, las puertas se cerraron con llave, los pasos se desvanecieron en la alfombra del piso de arriba. Pero Vivian Hart no se movía como alguien que se prepara para irse a la cama. Se movía como alguien que prepara una escena. Aisha se quedó de pie en la sombra de la puerta de la despensa, con un paño de cocina limpio doblado sobre el antebrazo como excusa para estar allí. No había planeado espiar. Simplemente había seguido el sonido del suave tintineo de la porcelana contra la plata porque la bandeja del té había vuelto reluciente, como si fuera la cosa más inocente del mundo. Viven le daba la espalda, enmarcada por las luces de debajo de los armarios que hacían que todo pareciera engañosamente cálido. Tarareaba una melodía baja y constante y metió la mano en un cajón que Aisha nunca la había visto usar. Sus dedos se cerraron alrededor de algo diminuto. Cuando Viven se giró ligeramente, Aisha vio el destello, un frasco pequeño y transparente, sin marcas, limpio como el hielo. Aisha contuvo la respiración. Viven lo levantó a la luz, estudiando el líquido como si midiera el destino. Luego lo inclinó solo una vez, lo justo, y dos, tal vez tres gotas se deslizaron en la taza de té. Desaparecieron sin dejar rastro, tragadas por el ámbar pálido, como si siempre hubieran pertenecido allí. El corazón de Aisha latía tan fuerte que sentía que podía traicionarla. Viven removió la taza con delicada precisión, la cuchara girando con la calma de la manecilla de un reloj. Volvió a guardar el frasco en el cajón, limpió el borde de la taza con una servilleta y levantó la bandeja como si fuera un regalo. Aisha se alejó antes de que Viven pudiera verla, pegando la espalda a la pared del pasillo y clavando los dedos en la toalla hasta que le ardieron los nudillos. Su mente daba vueltas a toda velocidad. Quizás sea medicina, quizás sea inofensivo, quizás me equivoque, pero los recuerdos respondieron con más fuerza. El rostro pálido de Lorraine, su voz temblorosa, la forma en que su cuerpo parecía rendirse después de cada té especial. Los tacones de Vivian resonaron hacia la sala de estar. Aisha la siguió a distancia, con todos sus instintos gritándole que esa noche no podía terminar como las otras. La sala de estar solo estaba iluminada por la chimenea y una lámpara junto a la silla de Lorraine.
La señora Lorraine Hart estaba sentada envuelta en un chal, con los ojos suaves por el cansancio, pero aún cortés, aún tratando de ser fácil de tratar. «Oh, cariño», dijo Lorraine cuando Vivian entró. «No tenías por qué». La sonrisa de Vivian era perfecta. Quería hacerlo. Le puso la taza en las manos a Lorraine. Lorraine la levantó y el vapor le rozó la cara. Aisha no recordaba haber cruzado la habitación. En un momento estaba paralizada cerca de la puerta y al siguiente estaba junto a la silla, con la voz saliéndole de la garganta como una plegaria. «No bebas eso». Las dos mujeres levantaron la vista. Lorraine parpadeó sorprendida. La expresión de Vivian se tensó por un instante antes de volver a su encanto habitual. «Disculpa». Aisha oyó el temblor en su propia respiración, sintió el peso de lo que estaba arriesgando. No se trataba solo de una confrontación. Era una colisión entre el poder y la verdad, la riqueza y el testimonio, la advertencia de una ama de llaves contra una mujer con un anillo de boda y una historia prefabricada. Las manos de Lorraine sacudieron a Aisha. Aisha tragó saliva con dificultad, obligando a su rostro a mostrar algo de firmeza. «Por favor», dijo ahora en voz más suave, suplicante. «No lo hagas. Esta noche no». Los ojos de Vivian se agudizaron como una navaja oculta tras la seda. «Estás sobrepasando los límites». Aisha se volvió primero hacia Lorraine porque el miedo de la mujer mayor le importaba más que la ira de Vivian. «Te prepararé otra cosa», prometió, con la voz quebrada, algo seguro. Lorraine dudó, atrapada entre la incredulidad y el instinto de confiar en la persona que la había mantenido en pie durante semanas. Luego, lentamente, bajó la taza. Vivian se dispuso a cogerla, pero Aisha fue más rápida. Cogió el té con ambas manos como si fuera frágil, como si fuera una vida, y lo sacó de la habitación. Sentía las piernas entumecidas mientras caminaba hacia la cocina. Lo vertió en el fregadero, observando cómo el líquido se alejaba en remolinos y el sonido le pareció como el de una puerta que se cerraba de golpe. Pero sabía que no era suficiente. Con las manos temblorosas, Aisha abrió el cajón que había visto usar a Vivian y encontró el frasco exactamente donde Vivian lo había colocado. Pequeño, transparente, sin etiqueta, sin explicación. Aisha lo envolvió en una servilleta y lo guardó en su bolsillo, con el pulso rugiendo en sus oídos, porque ahora ya no estaba especulando. Ahora tenía algo real, algo frío y sin peso que finalmente podía convertir su miedo en una prueba. Y mientras estaba sola bajo la luz de la cocina, Aisha comprendió la parte aterradora. El peligro más grande no estaba en esa taza de té. Estaba en lo que vendría después, cuando las personas con poder se dieran cuenta de que ella había visto la verdad. El frasco quemaba contra el muslo de Aisha Carter durante todo el camino de regreso a su habitación, como si unas pocas onzas de líquido transparente pudieran soportar el peso de una vida humana. Cerró la puerta con llave, presionó la frente contra la madera e intentó respirar sin temblar. En el espejo, apenas reconoció su propio rostro. Los ojos demasiado abiertos, los labios entreabiertos como si aún estuviera a punto de gritar. «Lo vi», pensó. «Lo sé». Y sin embargo, la verdad se sentía frágil en sus manos porque, en una casa como esta, la verdad no importaba a menos que viniera acompañada de pruebas. Aisha se sentó en el borde de la cama y desenvolvió el frasco de la servilleta. Sin etiqueta, sin nombre, solo silencio en el cristal. Se imaginó entrando en la oficina de Julian Hart a la mañana siguiente, sosteniéndolo como un veredicto. Se imaginó su ceño fruncido por el cansancio, la defensa automática surgiendo en él. Viven nunca lo haría. Y luego la pregunta inevitable, ¿cómo lo sabes? En ese momento, Aisha escuchó el eco de todas las veces que la habían despedido en su vida con una sonrisa cortés. Una ama de llaves, una testigo sin importancia, una voz que podía ser ignorada. Así que eligió el camino más difícil, el que no dependía de la fe. Antes del amanecer, llamó a su primo Marcus, que trabajaba en instalaciones de seguridad en la ciudad. Su voz era baja, tensa, cautelosa. «Necesito algo pequeño», susurró, mirando fijamente la puerta cerrada,
como si pudiera oírla. Algo que grave, sin cables, sin errores. Marcus no le pidió cotilleos. Le hizo una pregunta que le cayó como una mano en el hombro. ¿Hay alguien en peligro? Aisha tragó saliva. Sí. Esa noche, Marcus llegó en una vieja furgoneta de reparto, vestido como un técnico. Las puertas principales de la mansión se abrieron para el mantenimiento, como siempre lo hacían de forma automática y sin preguntas, porque los ricos estaban acostumbrados a que la gente entrara en su mundo para arreglar cosas sin ser vista. Aisha lo recibió en la entrada lateral con una caja de herramientas y el pulso acelerado. Se movían con la precisión de quienes conocen el miedo íntimamente. La cocina era el campo de batalla y el enemigo no necesitaba un arma más obvia que una taza de té. Aisha señaló la esquina donde Viven siempre se paraba para preparar la bandeja, donde el cajón escondía su secreto, donde la luz incidía sobre la porcelana. Marcus sacó una pequeña cámara, no más grande que un botón, y un adaptador que parecía un cargador de teléfono normal. Lo escondemos a plena vista, murmuró. Es el mejor lugar. Nadie lo cuestiona. Aisha observaba cómo sus manos trabajaban con calma y firmeza, mientras sus propios dedos temblaban. Cada crujido del suelo la hacía sobresaltarse. Cada paso lejano en el piso de arriba le parecía la sombra de Viven acercándose. Una vez, la casa se estabilizó con un suave crujido y el corazón de Aisha se le subió a la garganta. Si entra ahora mismo, estoy acabada. No solo despedida, no solo humillada, algo más frío que eso. Porque si Viven podía echar veneno en el té con una sonrisa, ¿qué más podría hacer cuando se viera acorralada? Cuando la cámara estuvo finalmente en su sitio, Marcus le mostró a Aisha la imagen en su teléfono. El ángulo captaba la encimera, las tazas de té, el cajón, cada movimiento que importaba. A Aisha le picaban los ojos, no precisamente por el alivio, sino por la brutal claridad de en lo que se había convertido. Ya no era solo una cuidadora, sino una guardiana que se interponía entre una mujer vulnerable y alguien que quería que desapareciera. Después de que Marcus se marchara, Aisha se quedó sola en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera. El cargador estaba allí, inofensivo, casi ridículamente normal. Podía oír el zumbido del frigorífico, el tic-tac lejano de un reloj. Todo en la habitación parecía igual que siempre, limpio, caro, controlado. Sin embargo, Aisha sentía como si hubiera cambiado la gravedad de toda la casa. Guardó el frasco en un escondite, más seguro, y se quedó mirando las tazas de té alineadas como testigos silenciosos. Ahora no es mi palabra contra la suya, se dijo a sí misma, incluso mientras el miedo se le retorcía en el estómago. Ahora la casa dirá la verdad por mí. Y en algún lugar arriba, detrás de una puerta cerrada, Vivian Hart seguía sonriendo en la oscuridad, sin saber que la próxima vez que abriera ese cajón, no estaría sola. Al día siguiente, todo se desarrolló como una escena escrita a cámara lenta. Cada sonido era demasiado agudo, cada sonrisa demasiado fuerte. Aisha Carter se mantuvo ocupada puliendo platos plegables, mientras sus ojos volvían una y otra vez al plato colocado inocentemente en la encimera de la cocina. La pequeña cámara parpadeó. No hacía ruido, no llamaba la atención, simplemente esperaba y entonces, como si la propia casa hubiera decidido confesar, apareció Vivian Hart. Se movía con una elegancia ensayada, con el pelo perfectamente peinado y la bata arrastrándose detrás de ella como una cortina que se cierra. No miró a su alrededor. No le hacía falta. Las personas como Vivian vivían como si el mundo se hubiera construido para darles privacidad. Se dirigió directamente al cajón, el cajón, y Aisha sintió un nudo en la garganta cuando la madera se deslizó para abrirse. Los dedos de Vivian se hundieron en su interior. Un tintineo de cristal. El frasco transparente brilló brevemente en su mano, frío y sin marcas, y por un segundo Aisha sintió esa vieja furia impotente por lo fácil que era ocultar el daño dentro de la elegancia. Vivian inclinó el frasco sobre la taza de té y contó las gotas como si estuviera midiendo azúcar. 1, 2, 3. Luego removió. Sin prisas, sin nerviosismo, casi con ternura, Aisha no se movió. Apenas respiraba. Dejó que la cámara captara cada detalle.
Vivian llevó la bandeja al salón, donde la señora Lorraine Hart descansaba con un chal sobre los hombros. Julian Hart también estaba allí, de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano, distraído, medio en la habitación, medio en el mundo exterior. La voz de Vivian se suavizó con devoción. Madre, te sentirás mejor. Los ojos de Lorraine se posaron en Aisha, con una pregunta silenciosa temblando detrás de ellos. Aisha negó levemente con la cabeza. Las manos de Lorraine dudaron sobre la taza, y esa vacilación, diminuta, fue suficiente para romper la máscara. La sonrisa de Vivian se tambaleó. ¿Por qué la miras?, preguntó, aún educadamente. Pero la dulzura ahora tenía espinas. Bébete el té, te sentará bien. Julian levantó la vista. Vivian, ¿qué está pasando? Aisha sintió que una sola palabra equivocada podría hacerla caer de nuevo en la invisibilidad, tachada de dramática, irrespetuosa, desagradecida. Pero ya no estaba especulando. No estaba acusando sin más que miedo. Dio un paso adelante. Señor Hart, dijo, con voz temblorosa, pero clara. Por favor, acompáñeme ahora mismo. Los ojos de Vivian se clavaron en ella. Aisha, no lo hagas. La cara de Julian se tensó. Aisha, dímelo. Aisha no discutió en la sala de estar. No convirtió la situación en una pelea a gritos que Vivian pudiera tergiversar en una historia. Llevó a Julian a la cocina como alguien que lo acompaña al borde de un precipicio y lo obliga a mirar hacia abajo. Sus manos buscaron a tientas su teléfono mientras recuperaba la grabación que Marcus le había enviado. Unos minutos de video. Innegable. La mano de Vivian, el cajón, el frasco, las gotas cayendo en el té como balas silenciosas. Julian miró sin pestañear. Al principio su expresión era de confusión, luego de incredulidad, luego de una especie de devastación, tan cruda que parecía dolor físico. No, susurró, como si negarlo pudiera reescribir lo que sus ojos habían visto. Aisha colocó el frasco en la encimera, junto a su mano. Cogí esto la noche que impedí que tu madre bebiera, dijo, con lágrimas que no brotaban por debilidad, sino por el esfuerzo de mantenerse entera durante tanto tiempo. No quería que me creyeras, quería que lo vieras. Detrás de ellos los tacones de Vivian entraron en la cocina, agudos como una cuenta atrás. Julian, llamó ella con ligereza, como si estuviera entrando en un momento cualquiera. Julian se volvió y el aire cambió. ¿Qué le echaste al té de mi madre?, preguntó él, tranquilo, temblando. Algo peligroso. La sonrisa de Vivian intentó sobrevivir. ¿De qué estás hablando? Julian levantó el teléfono. El video seguía detenido en su mano sobre la taza. Esto, no me mientas. Por primera vez, Vivian parecía acorralada. Sus ojos se movían rápidamente, calculando, buscando una puerta de salida a la verdad. Y cuando volvió a hablar, la devoción había desaparecido, sustituida por algo duro y hambriento. Las excusas se derramaron. Estrés, malentendidos, cualquier cosa que la calmara. Cualquier cosa que pudiera parecer razonable si se decía lo suficientemente rápido. Pero la casa ya había hablado. A Julian le temblaban las manos mientras marcaba el número. «Policía», dijo con voz quebrada. «Necesito agentes aquí inmediatamente». Aisha se quedó paralizada junto a la encimera, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. A lo lejos, la suave tos de Lorraine resonaba desde la sala de estar, viva, todavía allí. Y cuando la primera sirena se oyó débilmente, más allá de las puertas de la finca, Aisha se dio cuenta de que había llegado el momento que tanto temía. Vivian Hart ya no sonreía. Miró a Aisha como se mira a la persona que lo ha arruinado todo. Porque por primera vez, la empleada no solo había sido testigo de la verdad, la había sacado a la luz. Las luces de la policía iban y venían, pero la verdadera curación comenzó en las mañanas siguientes. Mañanas tranquilas y normales que, de repente, parecían milagros. La señora Lorraine Hart comenzó a recuperarse poco a poco, con pequeñas y obstinadas victorias. Terminaba el desayuno, se reía de un recuerdo sin desanimarse a mitad de camino. Caminaba por el sendero del jardín con la barbilla levantada, como si desafiara al mundo a volver a probarla. Aisha permanecía a su lado, sin entrometerse,
simplemente presente, firme como un latido. Algunos días, Lorraine se detenía ante la mesa de costura, con los dedos suspendidos sobre la tela, y finalmente enhebraba la aguja con una pequeña sonrisa triunfante. Pensaba que había perdido esta parte de mí, susurró, y Aisha sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Porque sobrevivir no es solo mantenerse con vida, es volver. Julian Hart también cambió. Dejó de moverse por la casa como un hombre que persigue su propia sombra. Una noche, encontró a Aisha en la cocina y dejó un contrato firmado sobre la encimera, con la voz ronca por algo parecido a la vergüenza y la gratitud. No eras invisible, dijo. Solo actuaba como si lo fueras. Le subió el sueldo, lo hizo oficial y le pidió que se quedara, no como empleada, sino como la compañera de confianza de Lorraine, la mujer que había protegido a su madre cuando todos los demás estaban ocupados creyendo una hermosa mentira. A veces, la persona que salva a una familia no es la que tiene la voz más fuerte en la habitación, es la que presta atención cuando los demás miran hacia otro lado. El valor no siempre es dramático. A veces es una mano tranquila que detiene una taza antes de que llegue a los labios de alguien y la paciencia para reunir la verdad cuando nadie quiere escucharla. Si esta historia te ha emocionado, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez te han subestimado y aún así has hecho lo correcto? Y si quieres más historias emotivas y cinematográficas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima.